amanecer, levántate y resplandece, mi amado, porque la gloria de Jehová ha llegado a tu vida. Y ha llegado, mi amado, nada menos que revelándote cuál es su propósito. Les estaba yo comentando que la teología mata la unción. Ustedes pueden recordar que leemos en la palabra que hubo un periodo de silencio de parte de Dios, y no es así. Hace rato un hermano me decía, como que siento una infección en el oído, y la verdad es que cuando tienes infección en el oído, los ruidos como que, híjole, te alteran un poco, el equilibrio también se ve comprometido, y caray, todo tu sistema está mal. A alguien le ha dolido una muela, y la verdad es que todo tu centro es la muela. Gracias a Dios a mí jamás me ha dolido, pero cuando me han salido las muelas del juicio, híjole, ha sido un poquito doloroso para mí. Y a veces tu centro es eso, te centras, te enfocas en lo que está mal, cuando todo el resto del organismo está bien. Entonces, cuando tú tienes un momento de prueba, a veces te centras y te ciegas en ese problema, y pareciera que no hay salida, pareciera que no hay solución, que no hay promesa que se pueda cumplir de parte de Dios. Y yo te dije en algún momento, no hay nada que le puedas contar a Dios que le espante. Él te creó. Y les estaba yo platicando en la semana, cuando estuvimos leyendo la parte de Deuteronomio, donde Moisés en el capítulo 6 le explica la ley al pueblo. Y yo quería dejarles claro que se le está explicando a un pueblo joven, porque la generación que salió de Egipto ya había muerto en el desierto. Era un ejército de 20 años los chicos, los que ya estaban por acá saliendo. Y por cierto, ya le dieron la bienvenida a nuestro hermano Brian. Aquí tenemos a Brian, que llega por primera vez acá a esta iglesia. Es tu casa, hijo. México no va a amanecer. Y viene acompañado también, ¿verdad?, de su hermana, su hermana en Cristo, que le dije que se me iba a olvidar su nombre. Marlene. Y tenemos a rato que celebrar también por allá un cumpleaños, ¿verdad? Excelente. Pues bueno, ¿por qué hago estas menciones? Porque hay mucho en realidad por qué gozarnos. Hoy podría yo decirles con mucho gusto y con mucho agrado, no lo hagan. Yo les podría decir, levántense y hagan una línea por acá, ¿se acuerdan? Y hoy sí, les puedo decir, y quédense sentados solamente los que vienen por primera vez. Entonces, hoy, mi amado, la iglesia está más llena que en aquel momento. ¿Te das cuenta? Y mucha gente me habló por teléfono para decir, gracias porque avisaron, de verdad, gracias por avisarnos. No voy a poder ir por esto y por el otro. No voy a poder ir por aquello y por aquello otro. Y yo en el fondo de mi corazón no los justificaba. Pero bueno, gracias a Dios que avisaron, al menos ya sé quién no va a ir. Y me platicaba uno de los hijos de la casa, híjole, pues a poco de veras somos los que somos. Y la verdad es que cuando tú sirves al Padre, sabes que le vas a servir a los hijos. Entonces, en la mirada natural puedes ver una cosa, pero lo que ve el Padre es diferente. Por eso les digo, yo hoy veo la iglesia más llena aún, porque hay sacrificio de parte tuya. Sé que de verdad no sabes cómo yo siento que no puedo pagarle al Padre, Él ya lo pagó todo. Siento que no puedo pagarle ese agradecimiento, porque vienes con dolor, vienes con padecimientos, vienes con una lápida encima, y aún así llegas acá. Veo que llega mi hermano y dice, ¿qué falta acá? Y va y se mueve. Y entonces, ¿cómo yo me puedo atrever, como te digo, a llegar al cielo y decir, no, señores, estoy cansado, mira, tu pueblo rebelde, no quiere aprender? Yo no puedo decir eso, porque esa es una mentira de Satanás. Así como yo cuando era niño veía la pantera rosa, y se aparece una pantera roja y una pantera
pantera blanca y la pantera roja le decía, míralos, ni les interesa la prédica, no llegan. Sí, porque la pantera rosa iba a predicar de grande. Y luego de repente la pantera blanca le decía, no le hagas caso, mira que finalmente van a llegar. A lo mejor después de la alabanza o durante la alabanza. Pero algún día se les va a revelar que van a estar aquí desde antes para limpiar. Uno de los hijos de la casa también me dijo, yo llego temprano para apoyarle. Y la verdad es que eso nos aceleró los tiempos, tú pudiste ver. Y esa es la ofrenda que agrada al Señor, la ofrenda de servicio. Tú vienes acá y no estás llegando a recibir palabras solamente. Tú en realidad estás sirviendo. Yo quiero que me acompañes a leer Mateo 13. Vamos a leer por el día de hoy mucho. Mateo 13, del 1 al 8. No es cierto, del 1 al 23. Pero ¿qué crees? Yo quiero que alguien me ayude con el versículo de Mateo 13, con el versículo 9. Que alguien me ayude con el versículo 9 porque no lo copié, solo copié del 1 al 8, así es que voy a hacer una pausa. Bienvenido, mi amado. Dice, ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él tuvo que subir una barca donde se sentó, mientras toda la gente estaba de pie a la orilla. Y dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo las semillas, una parte cayó junto al camino. Llegaron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso sin mucha tierra. Esas semillas brotaron pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de las semillas cayó entre espinos que al crecer ahogaron las plantas. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió hasta 100, 60 y 30 veces más de lo que se había sembrado. ¿Quién me ayuda con el versículo 9? Ay, caray, ¿cómo se me pudo haber pasado ese versículo? El que tenga oídos para oír, que oiga. Y a nadie se le hizo sospechoso que Jesús dijera esto. Y se levantaron del servicio y se fueron. Y dijeron, el pastor me señaló. El pastor me echó puras habladas en la prédica. Porque los oídos a los que se refería Jesús es que en el servicio tú vas a tener oídos espirituales para escuchar en el espíritu. Los discípulos como que medio sabían algo y dice aquí, versículo 10, los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué hablas a la gente en parábolas? Él respondió, algo muy terrible. A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Jesús teniendo de frente gente, había gente a la que no le estaba permitido conocer los secretos del reino de los cielos. Por eso, mi amado, tú, como Iglesia México Nuevo Amanecer, una iglesia profética con fundamento apostólico, no tiene por qué darte miedo que llegue alguien y diga que viene a defender la sana doctrina. Que venga alguien y diga, es que los apóstoles y los profetas, esos fueron del antiguo pacto. Porque hoy Jesús explicó de unas semillas y habló de esas personas que llegan a la iglesia. Y vamos a ver qué pasó con estas gentes en la iglesia. Dice, al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Y esto ya lo he platicado en otro momento. Como yo crecí en una casa donde mi mamá decía, es que ahorita no hay, es que no tenemos, ¿no? ¿Y cuántas veces no han salido tus hijos contigo y una paleta, un helado o qué sé yo? No, ahorita no, y no hay. ¿Sí le estoy hablando a una iglesia que ha vivido eso? ¿O vienen todos de Lomas de Chapultepec y nada más se congregan aquí en Venustiano Carranza porque no se les da cosa? ¿Qué pasa? Pues resulta, mis amados,
que cuando yo leo esto digo, qué mal onda es Dios. Está viendo que tengo poco y aún lo que tengo me lo quiere quitar con mi entendimiento natural. Pero cuando Dios me entiende en el espíritu, me dice, cuando tienes poquita palabra, aún esa poquita palabra se te va. Cuando tienes mucha palabra, como el sumo sacerdote Elí, nada más te pones gordo y con autoridad, pero sin nada de revelación. ¿Sí te acuerdas que Elí tenía 2 hijos que hacían desmanes y no los corregía? Y este sacerdote Elí, ¿te acuerdas que era ciego? Se quedó sin vista. Porque una persona que se llena solamente de teología sin revelación pierde la visión del reino, pierde la vista. Sí, tienes mucho conocimiento bíblico, gloria a Dios, pero no te genera ninguna transformación. Y el día de ayer estábamos viendo uno de las enseñanzas del apóstol Emma de Sosa, de Mami Emma, y resulta que ella platicaba que llegaron de visita unas personas muy reconocidas y de mucho respeto a la iglesia, pero muy religiosas. Y empieza la alabanza y de repente empiezan a moverse las banderas y de repente se pone a alabar el pastor. Imagínate, ¿no? ¿Cuándo habías visto una iglesia donde el pastor se pusiera a alabar en medio de las mujeres? ¿Tú habías estado en una iglesia así donde hubiera banderas y heraldos y cosas así? Muy raro, ¿verdad? Y luego la gente cuando ve algo extraño dice que es del diablo, cuando todo lo que no entiende es del diablo, ¿no? Y yo muchas veces de verdad he visto al diablo por allá y dice, ¿ahora yo qué? Yo estaba entretenido acá. Porque es, dice la palabra, la concupiscencia del corazón. Pero acuérdate que el corazón está acá, o sea, la terquedad de la mente, la terquedad de no quererse renovar. Entonces, mi amado, resulta que aún eso poquito que llegas a tener se te quita. Y dice, por eso les hablo a ellos en parábolas, aunque miren, no vean, aunque oigan, no escuchen ni entiendan. Versículo 14. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no comprenderán. Por eso, mis amados, yo les he pedido, no estén sacando la cabecita del corral para estarse alimentando de otras iglesias. No se salgan de la línea en la que estamos aprendiendo para estar viendo las enseñanzas de fulano, sutano, mengano y perengano, porque pasan 2 cosas. Y de verdad reconócelo, le hablo a aquellos que tienen ya años en el evangelio. Reconózcanlo. ¿Cuánto tiempo tienes buscando sutano, perengano y lo único que genera en ti es confusión? Y te pido que le reconozcas por esto, porque el día de hoy sigues aprendiendo. Y no aprendes de esos lugares, vienes a la iglesia, vienes a la casa a aprender la revelación de lo que debía ser. Entonces, dice el versículo 15, porque el corazón de este pueblo, acuérdate que cuando habla el corazón, habla de la mente, se ha vuelto insensible, se les han tapado los oídos y se le han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón. Número 1, se arrepentirían. Número 2, yo los sanaría. Y es por eso, mi amado, que puede el día de hoy pararse alguien totalmente herido de la iglesia y decir, yo me voy, porque no han entendido. Y el Señor no los puede sanar. Y los quiere sanar, y los tiene de frente, pero no puede, por ese duro entendimiento. Cuando hay esa humildad y llegas, se te devela, se te abren los ojos y entonces el Señor te sana. ¿Y qué pasa si te sana? ¿Qué pasa si uno de los hermanos te ofende y te vas? ¿Qué pasa si el hermano que te ofendió se queda en la iglesia y tú eres el que se fue? ¿Quién se está perdiendo la palabra? ¿Tú o él? ¿Qué pasa si entonces en tu corazón lo perdonas y decides regresar? ¿Qué corazón es el bendecido? ¿El tuyo o el de él? Porque tú viviste un proceso de purificación y llegas con un corazón dispuesto a perdonar. Y entonces por eso dice Jesús, yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos, porque oyen.
Les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven. Les aseguro, mis amados, que por más de 200 años que tenemos nosotros de independencia, en donde llegaron frailes a imponer el cristianismo, les aseguro que todos esos que recibieron a Cristo por espada y por palo, hubieran querido ver las señales y milagros que el día de hoy ustedes ven en una congregación. Amén. Para que no estén diciendo que reciben la palabra con palo. Escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador, porque Jesús les explica. No se explica. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Mi amado, desde que empezamos esta iglesia les dijimos, vamos a enseñarles lo que es reino y les vamos a enseñar a entrar en reino, a caminar en reino y a moverse en reino. ¿Sí dijimos eso? Y bendito Dios que mucha gente ha continuado, pero hay gente que no lo ha entendido. Y aquí, ¿quién dice que fue quien les arrebató eso que se les sembró? El maligno. No, pero soy hijo de Dios. Sí, sí eres hijo de Dios, mira nada más. Y aún con todo que eres hijo de Dios, el maligno te roba las cosas en tus narices, porque sigues creyendo que puedes recibir una intimidad y una relación con el Padre allí en tu casita, en medio de un corazón herido con amargura y empezando a hablar contra la casa que te da de comer. Por eso nosotros, mis amados, no tenemos que estar hablando de otras congregaciones. Por eso, cuando aprendo yo esto, decido cerrar mi boca contra los católicos, testigos de Jehová, mormones, musulmanes y cuanta suerte se te atraviese. Contra los que todavía no me puedo callar son los que de veras rebuznan en la terquedad, que son los que andan sacrificando animalitos creyendo que así se hace la voluntad. Pero bueno, pues ya quedó claro que es el maligno, ¿verdad? En el versículo 20 dice así: el que recibió la semilla que cayó en el suelo lleno de piedras es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Le surgen problemas o persecución a causa de la palabra y enseguida se aparta de ella. ¿Y dónde está la persecución a consecuencia de la palabra? Cuando en muchas ocasiones, qué coincidencia, ¿no? No te dejan venir el domingo al servicio. Y entonces es ahí donde de repente, no es que tengo que hacer esto. Como les dije, hicimos la cuenta de cuántos domingos tenemos al año, ¿se acuerdan? Pues yo ya no me acuerdo. ¿Cuántos? ¿50 y qué? 52 domingos. 52 domingos de 365 días al año. Y en esos 52 domingos debemos de atender algo. Y tenemos a gente madura en la palabra que no viene un domingo, no viene otro domingo y no viene otro domingo. Porque ¿qué creen, mis amados? Muchos confunden a Dios, a Jehová de los ejércitos, con Zeus. ¿Sabes? ¿Sí te acuerdas en la mitología griega quién era Zeus? Un dios que de repente para castigar o para aniquilar aventaba rayos y truenos, ¿no? Entonces, como no les cae ningún rayo, ningún trueno, piensan que no pasa nada. Jehová de los ejércitos no es ningún Zeus. Les expliqué en la semana quién pintó la Capilla Sixtina. Miguel Ángel, el gran pintor, un hombre del que sabemos que hizo una obra que en la vida hemos visto. ¿Te das cuenta? Bueno, yo no sé, yo hablo por mí. ¿Alguno de ustedes sí ya pudo ir a la Capilla Sixtina y ver lo que dicen que hizo? Pero, ¿mande? Así es. Entonces, vimos esa gran obra. Es hermosa en realidad, pero lejos de hacernos un bien, nos hizo un daño, porque nos hizo a todo el mundo, no nada más a nosotros como iglesia, a todo el mundo. Le metió en el subconsciente
la idea de Dios Padre, un viejito sentado en las nubes. Y hoy día es bien difícil sacarte de la cabeza la idea. Dios, yo te digo, cierra los ojos y piensa en Dios, y si bien me va, piensas en un hombre con el cabello hasta acá, medio castaño, barba, bigote, ¿sí o no? Y no hablamos de Jaime. Pues sí, barba, bigote. Y la verdad es que ha habido series televisivas donde dicen, la vida de Jesús, y ponen a Jesús lampiño, flaco y con unas características bien diferentes a lo que Miguel Ángel puso, y de verdad la serie no es famosa, no es exitosa, con todo y que tenga un profundo sentimiento revelado. ¿Por qué? ¿Por qué dañó eso nuestra concepción? ¿Sabes? Gracias a eso, o a consecuencia de eso, el día de hoy tú piensas que Dios es un superhumano, y te cuesta mucho trabajo entender que Dios no es humano. Dios no es humano. Cuando tú lees en la palabra, a ver, ¿saben cuántos cuernos tiene Dios? ¿Chihuahua tiene cuernos? Creo que tiene cuernos en el diablo. Porque la mala enseñanza lo que te enseñó es que el diablo tiene cuernos y cola, ¿no? Sí tiene cola que le pisen, pero no tiene cuernos, porque los cuernos es poder. En la palabra leemos que dice que tiene 10 cuernos, que son 10 personas. Y en la palabra también leemos que Dios tiene 7 cuernos. ¿Y qué pasa si de repente se te para a un lado un pata de cabra, ¿no? Una patita de gallo, como que la mitad del cuerpo y cabeza de león y alas, y te dice, ven, sígueme. Es un sapo, ¿no? Se te olvida cómo son los querubines de acuerdo a la palabra, y puede ser un enviado del Padre. Pero como no tenemos esta revelación natural, porque viene la palabra tal cual, ahora la palabra sobrenatural, lo que Jesús estaba explicando. Jesús hablaba de semillas que estaban cayendo, no de frutos. Imagínate, te aviento ahorita un manzanazo o te aviento una sandía, te va a aplastar. Si te aviento semilla es más fácil de que la atrapes. Por eso Jesús estaba dando semilla y hablaba de semilla. El que recibe la semilla con alegría pero no tiene raíz, cualquier cosa hace que la pierda y no viene, y cualquier pretexto es bueno para no venir. Así es que vamos al versículo 22. El que recibió la semilla que cayó en espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. Por eso la semilla no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra, la entiende. Esta sí produce una cosecha hasta 100, 60 y 30 veces más. Nosotros queremos fruto, queremos todo lo bueno y todo lo padre. Bueno, en Primera de Reyes 19, esto sí apúntalo para que lo hagas de tarea. Voy a irme rápido porque no quiero que dejes de percibirlo. Primera de Reyes 19 del 1 al 9 dice así: Acab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. ¿Sí te acuerdas en esta historia? Donde el profeta Elías manda llamar a todos los profetas de Baal y hace una ofrenda, y en medio de la sequía pide que le avienten agua a su ofrenda para que vean cómo sí se va a quemar, mojada. Y los profetas los profetas de Baal están pidiéndole a Baal que descienda fuego y que se consuma la ofrenda, y nunca se consume, y Elías hasta les hace burla, ¿verdad? Grítenle, a lo mejor está dormido. Cuando un profeta tiene esa revelación, mi amado, puede estar tranquilo y consciente y sin preocupación de quien lo maldice y de quien le dice cualquier cosa. Pero tú, mi amado, cuando de repente recibes ese insulto de Satanás y te amedrentas, ¿por qué podría ser? Vamos a ver qué es lo que le pasó a Elías. Resulta que entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. ¿Cómo se las quitó?
los decapitó. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, llegó allí su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó donde había un arbusto de retama y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. ¿Te das cuenta hasta qué grado renegó? ¿Cuántas veces no dices, ya, Dios, para tantito este mundo porque me quiero bajar? ¿Sí te ha pasado? Porque también le pasó a Elías. Elías, el profeta, Elías, el que veía, ni siquiera se lo dijo de frente a Jezabel, mandó una chichincle. Y este servidor le dijo, que los dioses, mis dioses me hagan. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos dioses hay en este mundo? Amén. Hay uno. Y cuando tú caminas en la certeza de que hay uno, entonces viene alguien y te dice, que el legua, que el 7 rayos, y que fulano y sultano y mengano. Y sí les digo por su nombre, porque por esos nombres han tratado de maldecirme. ¿Y sabes cuánto me preocupa? Porque yo sé quién es Dios. Y yo sé, en el griego, cuando leemos el Evangelio y dice, los dioses de los pueblos, en latín tradujeron nada son. Y del latín lo tradujeron al español. Los dioses de los pueblos nada son. Pero del hebreo al griego lo tradujeron correctamente y le pusieron los dioses de los pueblos. En griego dice daemonium. Son demonios. Y aún los demonios no me pueden hacer nada. ¿Sabes por qué? Porque en la palabra dice así. Yo no voy a ser el que se sentó y va a venir el maligno a quitarme nada, porque a mí no me va a quitar nada. Porque todo lo mío le pertenece al Padre. Y entonces tengo que ser fiel mayordomo del Padre. Y mis hijos los administro para el Padre, porque son de Él. A mi esposa la administro porque es del Padre. Mi casa la administro, no permito inmundicias en mi casa, porque es del Padre. Mi economía no la maldigo. Y no solamente te lo digo porque vengo y quiero que pongas diezmo. Porque si tú vienes y pones diezmo y te sales y te compras una caguama, tomar no es malo, hermano. Y la palabra dice, sí es cierto, dice, no te emborraches. Pero ¿cuánto ejemplo estás dando a tu familia, a tus vecinos? Porque vienes a la iglesia y vas a tomar allá. Dice Pablo, nos explica, hazlo por el testimonio de ellos, por la fe de ellos. Yo y el Padre sabemos que eso en realidad no es malo. Para eso te lo dio, disfruta del fruto de la vid. Pero resulta que tú, mi amado, tú eres ejemplo y luz a las naciones y tú no lo tienes permitido. Para ti hay otro nivel. Para ti no está permitido tener la semilla y desperdiciarla, porque tú estás en otro nivel. Pueblo escogido de Dios, tú estás en otro nivel. ¿Te das cuenta? Por eso Dios nos pide todavía un poquito más. Pues resulta que Elías, después de renegar de su propia vida, dice, luego se acostó debajo del arbusto. ¿Sí te acuerdas que dice que llegó al arbusto y se acostó debajo del arbusto? Hasta ahí vamos bien. ¿Qué te estás imaginando? ¿Un arbolito? ¿Con quién habló Moisés? Con un arbusto ardiente. ¿Y quién es ese arbusto ardiente? Elías, por mucho miedo y por muy amedrentado, fue a los pies de Jesús. Entonces, mi amado, ¿cuántas broncas estás teniendo y a los pies de quién viniste? Mi amada, vas a tener respuesta. ¿Te das cuenta cómo el Padre te está escuchando? Y yo recuerdo cuando me pasan momentos como este, cuando Jesús le dijo, yo te vi cuando estabas ahí en ese árbol. Mi amado, el Padre también me permitió verte en ese sufrimiento, en esa desesperación.
y me permitió ver cómo puso esa semilla dentro de ti para poder venir y estar acá. Tú no viniste por ninguna invitación, viniste porque el Padre puso esa semilla en tu corazón. Tú sabes lo que sentiste, yo lo sé, porque lo sentí también. Gloria a Dios. Y esas son las pequeñas cápsulas que tenemos que estar alertas para percibir. Dice así: se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre las brasas y un jarro de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. O sea, insistía en esa pequeña depresión. Pero el ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó, comió y bebió, y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches. ¿Quién más estuvo 40 días y 40 noches? ¡Ay, caray! Y dice que llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Esto, mi amado, llegó hasta el monte de Horeb. ¿Te acuerdas en dónde contempló Moisés la tierra prometida? En el mismo Horeb. ¿Y te acuerdas dónde se reunió y se transfiguró Dios? ¿En qué monte? Ahí, eso sí no dicen cuál. ¿Sí? Los arqueólogos piensan que es el mismo monte de Horeb. En ese mismo monte donde se transfiguró Jesús, se reunió con Moisés y con Elías. Este Elías que está en este momento a los pies de Jesús recibe ánimo, alimento. ¿Cuál es el alimento? Esta palabra que te está nutriendo. Pero es una palabra revelada, porque debes de saber lo siguiente, mi amado: la persecución no va a terminar, los problemas no van a terminar. Lo que va a terminar es tu falta de poder, tu falta de autoridad. Eso sí va a terminar, porque ahora sí vas a llegar con poder y autoridad delegada del Padre para hacerle frente, así como Elías lo hizo. Porque esa Jezabel que lo estaba amenazando y que le dijo: tú vas a morir, para mañana que me hagan los dioses, mis dioses, si no estás como tú hiciste con mis profetas. ¿Y quién fue la que estuvo así? Jezabel. Se la comieron los perros, y dice la palabra que su sangre misma la lambieron. Ella no asesinó a Elías, pero, híjole, hay un pero. ¿Han escuchado hablar del espíritu de Jezabel? Sí, bueno, ese espíritu no nació en este momento. Ese espíritu de Jezabel busca estar actuando y molestando a la gente, a los hijos del reino. Y yo les vengo a advertir esto, mis amados, porque si estás en una iglesia profética, el espíritu de la profecía se mueve en nosotros, y entonces a Jezabel no le gusta. Mateo 11, del 11 al 15 dice así: les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Este es el versículo 12. Por favor, ayúdenme con un micrófono y llévenselo a alguien que me pueda leer su versión de Mateo 11, versículo 12. ¿Qué dice tu versión? Amén. Dice: desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Gracias. ¿Cuántas veces y cuántas iglesias no has pisado en donde dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos arrebatan? Amén, hermanos, vamos a arrebatar. ¿Sí o no les han dicho eso? ¿Te das cuenta? Una enseñanza tan básica, tan errónea, tan equivocada. Aquí no dice que los violentos arrebaten. Nosotros no vamos a arrebatar nada. Creo que se los gusta el ejemplo. ¿Me regalan mi agua, por favor?
Aquí tengo mi agua en mi botellita, gracias. El que tiene ojos para ver, vio, y oídos para oír, escuchó, gracias. Era mía, y los demás lo sabían. Bueno, los que no sabían, no sabían, pero había quien sí. Hubo necesidad de que yo la arrebatara. Hubo necesidad de que yo me peleara por ella. Ahí estaba y nadie la tocó porque es mía. Lo que Dios te dio, Satanás te lo puede ocultar, pero no te lo va a quitar. Jamás. Por eso es que cuando tú llegas y vas con la Santa Muerte y vas con el brujo y haces lo que el brujo te dice, se los expliqué. Está aquí la bendición. Vamos a pensar que es esto para los que nos ven por internet. Y está aquí la Santa Muerte y el brujo tapando. No, déjame ahorita. Y no dejo que el enemigo me arrebate. Ahí está tapando. Y resulta que empiezas a ofrendar a la muerte y ofrendar al diablo, que es lo que leemos en la palabra. Los dioses de las naciones demonios son. Y entonces el demonio dice, ahora sí ya me combino. Y ya lo puedes ver. Ay, ahora sí, y me lo dio la muerte, gracias. No te lo dio la muerte, te lo había dado Dios y nadie te lo quitó. Pero el demonio lo que hizo fue engañarte. Fuiste esa semilla que cayó junto al camino nada más. Y por no tener raíz, por no seguir viniendo, por no buscar una palabra revelada, sigues creyendo todavía que el reino es de los violentos y los violentos lo arrebatan, mi amado. Ninguna bendición del Padre tienes que andar arrebatando. Versículo 13 dice así: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y de aquí se agarran muchas iglesias para decir, jaja, ¿ves? Juan el Bautista era el último profeta. Lo que Jesús está diciendo aquí es que todas las profecías hasta ese momento Dios les había dado cumplimiento. Pero te voy a explicar una profecía más aquí. No sé si ya la entendiste. Dice, si quieren aceptar mi palabra, Juan es ¿quién? Elías, que había de venir. ¿Cómo murió Juan? Siempre la Jezabel se salió con la suya. ¿Te das cuenta? Jezabel no es poca cosa, ni es para tomarse a la ligera, y menos en nosotros los hijos de Dios, los hijos del reino. Porque Jesús dijo, no se ha levantado uno más grande que Juan, pero aún Juan es el más pequeño de todos los que están en el reino. Y por eso Jesús cuando se fue dijo, ustedes mayores cosas harán. Porque hoy tenemos lo que Juan el Bautista no tuvo, lo que los apóstoles mismos no tuvieron. Los apóstoles como tú y como yo tuvieron Torá, pero los apóstoles no tuvieron Biblia, esa compilación que hoy tú y yo sí tenemos, y en tu propio idioma. Ya tu único compromiso es buscar la revelación real de esas palabras, porque cuando sabes que estuvo en el hebreo, pues va a estar medio difícil que te comprometas a aprender hebreo, pero entonces aprende que hay muchas traducciones. Voy a cerrar con esto, Mateo 13:52. Entonces concluyó Jesús, todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa. Sí, por eso esta es tu casa. México Nuevo Amanecer es una casa, no solamente es un templo ni es una congregación más. Dice que yo, que he sido instruido acerca del reino de los cielos, de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. Por eso les estoy sacando, mis amados, tesoros viejos, para que tú sepas que hay conocimiento del reino.
y de palabra, y te estoy sacando conocimientos nuevos. Y si te estoy sacando conocimiento nuevo, mi amado, es para que tengas una revelación del camino en el que Dios quiere que tú andes. Yo quiero agradecerte porque nos acompañaste hasta esta hora. Esto es México Nuevo Amanecer. Levántate y resplandece. Gracias.